En este video revisaremos un ejemplo más de aplicación del método de la inversa para resolver sistemas de ecuaciones lineales auxiliándonos de Octave. Previo a ello, pues vamos a explicar brevemente lo que llamaremos el modelo de insumo producto de Leontief. Este modelo nos pide suponer que tenemos un sistema económico que posee una cantidad n de industrias y donde cada una de esas industrias va a tener dos tipos de demanda, una demanda que va a ser interna y una demanda que va a ser externa. Un ejemplo de demanda interna aquí en México podría ser entre la industria automotriz y la industria del acero, ya que esta industria automotriz va a demandar parte de la producción de industria del acero. Y una demanda externa vendría a ser, por ejemplo, la demanda que se pida a México, pero de otros países. Supongan ustedes que vamos a colocar o relacionamos las demandas entre las industrias de la siguiente manera. Voy a exponer, por ejemplo, que aquí yo tengo a lo que es, vamos a decir, la industria 1, tengo lo que es la industria 2, y así sucesivamente hasta que llegamos a una industria I. Y continuamos hasta que termino con lo que va a ser una industria N. Y supongamos que también tenemos aquí lo que va a ser la industria 1, tenemos aquí industria 2, y así continúo hasta que llego a lo que va a ser industria J. Y así hasta terminar con industria N. El elemento que se encuentre en la posición A y J, el valor que está aquí, va a simbolizar el número de unidades de producción de la industria I que se necesitan para producir una unidad de la industria J. Ahora, vamos a suponer que la producción de cada una de las industrias es igual a su demanda, o sea que no hay sobreproducción. La demanda total va a ser la suma de la demanda interna más la demanda externa. A la demanda externa la vamos a denotar como EI. Por ejemplo, si se me pide calcular cuál es la demanda interna de la industria 2, o sea, esta de acá, vamos a suponer que yo tengo en esta parte la posición o el elemento A21. Aquí tengo el elemento A22 y así sigo, hasta que llego a lo que vendría a ser el elemento A2J y continúo hasta terminar con el elemento A2N. La demanda interna total sobre industria 2 se podría calcular así. La industria 1 requiere A21 unidades de industria 2 para producir una unidad de su propia producción. La industria 2 requiere A22 unidades de industria 2 para que pueda generar una unidad de lo que es su propia producción y así sucesivamente. O sea que, por ejemplo, si la producción de lo que es esta industria la simbolizamos como X1, significaría que el término A21 por X1 vendría a ser el total de producción que requeriría esta industria 1 sobre la industria 2 para generar ese total de unidades. Siguiendo la misma pauta para los elementos restantes, la demanda interna total que se requiere en industria 2 vendría a ser, lo vamos a colocar por aquí abajo, A21 por X1, o sea, esto de acá, más A22 por X2, vamos a llamar así a la industria 2, industria 3 vendría a ser X3, X4 y así, hasta que voy llegando a la última industria, que fue esta de acá, y que estaría multiplicando entonces a la enésima industria, por lo que tendríamos esto de acá. O sea que la demanda interna total, decíamos, para industria 2 vendría a ser toda esta suma de términos. Si igualamos la demanda total a la producción de cada industria, podríamos plantear el sistema que tenemos aquí. Este sistema también se podría reescribir de la siguiente manera. Voy a tomar a estos elementos y los voy a pasar a restar de este lado. De manera que si yo lo hago, pasaría a tener. Vamos a hacerlo con la primera ecuación y con las restantes es básicamente el mismo proceso. Tendríamos x1 menos a11 por x1. Todo esto menos a12 por x2 menos a13 por x3 menos, así continúo, hasta menos a1n por xn. Todo esto igual a, este término es el que se quedó en el primer miembro, o sea, e1. Y ya tenemos esta relación. Ahora, si yo factorizo aquí el término común que vendría a ser x1, este término se podría escribir así, como 1 menos a11 por x1, que es lo que nosotros tenemos en esta primera parte. Ahora, si tú repites el proceso para las ecuaciones restantes, generarás las siguientes
o las siguientes ecuaciones que nosotros estamos presentando aquí. Vamos a utilizarlas para resolver el siguiente problema. Se nos pide suponer que las demandas externas en un sistema económico con 3 industrias son 10, 25 y 20 respectivamente. Vamos a suponer que los elementos que tengo aquí listados conforman a la matriz que relaciona las producciones entre industrias. Se nos pide encontrar la producción de cada industria de forma que la oferta sea exactamente igual a la demanda. Bueno, voy a colocar por aquí a los elementos para que los veamos listados en forma de matriz. Para A11 tenemos a punto 2, aquí está punto 5, punto 15, punto 4, punto 1, punto 3, aquí abajo tendremos punto 25, punto 5 y punto 15. Vamos a suponer que esto es industria 1, aquí tenemos a industria 1, vamos a colocarlos de esta manera, industria 2, industria 3, aquí también industria 1, industria 2 e industria 3. Ahora, se nos pide, decíamos, averiguar cuál es la producción de cada industria para que la oferta sea exactamente igual a la demanda y mencionábamos que vamos a sustituir en la segunda ecuación. De acuerdo con ello, recordando, tengo la relación que se presenta aquí. Así que, de acuerdo a los elementos que acabamos de listar, el sistema de ecuaciones quedaría de la siguiente manera. Tendré 1 menos 0.2 por x1, o sea, lo que vendría a ser industria 1. Todo esto más 0.5 por x2 más 0.15 por x3 y todo esto que debe ser igual a 10. Es decir, estoy tomando en consideración lo que es referente a industria 1. Continúo por ahí sustituyendo y ahora tendré menos 0.4 por x1 más 1 menos 0.1 por x2. Todo esto menos 0.3 por x3 igual a 25. Continuamos con el siguiente o la siguiente ecuación que vendría a ser 0.25 por x1 menos 0.5 por x2 más 1 menos 0.15 por x3 y todo esto igual a 20. Y es el sistema que tenemos que resolver. Previo a que lo hagamos, pues voy a hacer las operaciones que quedaron por aquí entre paréntesis. En realidad, el sistema ya haciendo operaciones vendría a ser 1 que menos 0.2 pues sería 0.8 por x1 más 0.5 por x2 más 0.15 por x3, todo esto igual a 10. Aquí abajo tenemos menos 0.4 por x1 más 1 que menos 0.1 pasaría a ser 0.9 x2 menos 0.3 por x3 igual a 25. Aquí abajo tendremos menos 0.25 por x1 menos 0.5 por x2 y finalmente aquí 1 menos 0.15 que sería 0.85 por x3 igual a 20. Bueno, ahora para resolver este sistema, como la introducción que tenemos ahorita o la idea de esta introducción es dar a conocer en qué consiste el modelo de insumo-producto de Leontief, lo que vamos a hacer ahora es resolver el sistema pues de una de las formas que ya habíamos puesto en práctica anteriormente, que es básicamente mediante el uso de lo que es la reducción por renglones, es decir, utilizando Gauss-Jordan. Pero como los coeficientes aquí son decimales, pues sería un poquito tedioso trabajarlos de forma manual. Sin embargo, como nosotros ya conocemos Optape, pues podemos valernos de esa herramienta para realizar la solución de este sistema. Así que vamos entonces a utilizar precisamente ese programa y vamos a revisar a continuación qué es lo que tenemos. Capturo mi matriz, previamente aquí ya lo hicimos, coloco los elementos que acabamos de calcular y simplemente con el comando rref voy a solucionar a lo que es esta matriz, de manera que voy a obtener estos resultados. O sea que ya redondeando, porque estamos hablando de unidades enteras de producción, yo tendría que generar para lo que es la industria 1, 110 unidades aproximadamente, para industria 2, redondeando, 119 y para la última 126, con la finalidad de que la oferta sea aproximadamente igual a la demanda. Recuerda que tenemos también ya el método de la inversa para resolver este sistema, pero bueno, decíamos la finalidad de esta pequeña introducción es dar a conocer el modelo y ahora sí pues vamos a proceder a llevarlo al uso de lo que nosotros llamamos la matriz inversa. Entonces vamos por ahí a tomar en consideración lo siguiente. Recuerda que de la explicación general que dimos llegamos a este sistema de ecuaciones. Ahora, de todo lo que también ya hemos trabajado, sabes que ese sistema se puede llevar a una representación matricial como la que tienes acá,
que vendría a ser el producto de los coeficientes de cada una de estas variables por el vector de incógnitas, que vendría a ser x1, x2, x3 hasta xn, más lo que es el vector e. ¿Qué va a almacenar el vector e? Va a almacenar todo lo que van a ser las demandas externas. Y de este lado igual a el vector que contenga a las incógnitas, que es lo que estamos trabajando aquí, acompañado de lo que es el producto de la matriz identidad. Recuerda que según lo que ya hemos explicado, esta matriz identidad pues vendría a ser como una especie de neutro multiplicativo, y lo estamos colocando precisamente porque esto me permite reescribir esta relación de la siguiente manera. Vamos a pasar restando a ax de este lado y tendré que e es igual a ix menos a por x. Y entonces este vector se hace un factor común, de manera que esto pasaría a ser i menos a por x. O sea que ya por ahí reordenando, la resta de la matriz identidad con lo que es el vector de coeficientes por el vector de incógnitas va a ser equivalente a lo que es el vector de demanda externa. A esta matriz se le va a dar el nombre de la matriz de Leontief, y a esta matriz que decíamos pues es la matriz de los coeficientes, le vamos a dar el nombre también de lo que es una matriz de demandas internas o bien matriz de tecnología. Ahora, si la matriz es invertible, entonces este sistema tiene una única solución, y recuerda que lo podrías calcular como, lo voy a colocar aquí abajo, el producto de la inversa de la resta de la matriz identidad con A por el vector de demandas externas. Vamos a resolver el siguiente problema apoyándonos precisamente de esta representación. Leontief utilizó su modelo para analizar la economía de Estados Unidos en 1958 y dividió la economía en 81 sectores, agrupándolos en 6 familias de sectores relacionados. Para que nosotros simplifiquemos la solución del siguiente problema, pues vamos a pensar que cada familia de sectores es un solo sector, de manera que podemos ver la economía de Estados Unidos como una economía de 6 industrias, que vendrían a ser las que estamos enumerando acá. Por ejemplo, la industria de no metales terminados, ejemplos de ese tipo de industria podrían ser los muebles, alimentos procesados. No metales básicos podría ser, por ejemplo, agricultura, imprenta, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos las 6 industrias que vamos a tomar como base y algunos ejemplos de esas industrias. Consideremos también las siguientes dos tablas. En la primera que tenemos aquí, se presentan las demandas internas que hubo en el año que mencionamos sobre la base de las cifras de Leontief. Las unidades que están en la tabla van a estar dadas en millones de dólares. O sea que, por ejemplo, para el término 0.173, o sea, este de acá, esto significa que para producir energía equivalente a $1.000.000 se necesitarían .173 millones, o ya multiplicando, pues serían $173.000 en servicios. Por ejemplo, de la misma manera, el término 0.037, lo que está haciendo es decirte que se requiere gastar 0.037 millones, o sea, $37.000 en productos no metálicos básicos. Y de esa forma, pues vamos interpretando cada una de estas cantidades. A su vez tenemos esta última tabla, que es la que está compuesta por las demandas externas que estimaba Leontief sobre la economía de Estados Unidos, y básicamente son estas de acá. ¿Cuál es la pregunta o cuál es el problema a resolver? Bueno, lo que nos interesa es determinar cuántas unidades deben producirse en cada uno de los 6 sectores, con la finalidad de que se satisfaga las demandas externas. Bueno, para ello me voy a apoyar en la relación que nosotros ya dimos previamente. Recuerda que llevamos el sistema a su notación matricial y dijimos que esto era i menos a por x igual a el vector e. Ahora, si yo quiero resolver este sistema, que es el objetivo, porque tú quieres saber cuánto se tiene que producir, lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la inversa. Y decíamos que esto me llevaría al producto de la inversa de i menos a la menos 1 por e. O sea, la inversa de i menos a por el vector de demandas externas. Si yo realizo esta operación, voy a encontrar fácilmente cuál es la producción que se debe llevar a cabo. Bueno, sin embargo, las cantidades que por aquí estuvimos mostrando son cantidades decimales que serían un tanto difíciles de manejar si lo hago manualmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en su lugar? Bueno, en su lugar, para que nos podamos auxiliar y no hacerlo de forma manual, me voy a apoyar otra vez de Octave. Previamente, yo aquí ya capturé
lo que es la matriz de coeficientes, o lo que dijimos también se llama matriz de tecnología, y lo que vamos a hacer es simplemente copiar los elementos que acabo por ahí de generar, generando o dando lugar a la matriz que tenemos acá. Ya tienes a la matriz de tecnología. Ahora voy a generar una matriz identidad. Bueno, para que no tengas que calcularla o capturarla manualmente, Optape tiene un comando especial para generar una matriz identidad. Como aquí hablas de una matriz cuadrada de 6 por 6, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a decir que la matriz I va a ser igual a, coloco el comando I y entre paréntesis debo colocar de qué tamaño voy a requerir esa matriz identidad. Aquí hablamos de lo que es una matriz de 6 por 6, por lo tanto coloco 6 y se genera automáticamente la matriz identidad. Bueno, ahora vamos a calcular la inversa de la resta de I con A. Aquí, para poder calcular la inversa rápidamente, voy a utilizar el comando inverse y voy a asignarle lo que es la resta de matriz identidad menos matriz de tecnología. Y me va a dar esto como resultado. Bueno, ahora, ¿cómo puedo encontrar la solución a este sistema? Tengo que multiplicar a esa inversa por el vector que tenemos para las demandas externas. Nuevamente por aquí, yo ya capturé previamente ese vector, así que voy a colocarlo, vamos a por aquí pegar, y habré definido a ese vector. Así que si yo quiero las soluciones de ese sistema, lo que voy a hacer es lo siguiente. A la inversa no la he almacenado en algún lugar en específico, así que se manda automáticamente como almacenamiento a lo que es ANS. Así que voy a utilizar a ANS y voy a multiplicar al vector de demandas externas y va a dar lugar a estas cantidades. ¿Qué es lo que va a significar? Bueno, por ejemplo, en el caso de la primera, vamos a ir redondeando, significaría que voy a requerir aproximadamente 131.033 unidades, o sea, lo que equivaldría a 131.033 millones de dólares de productos no metálicos terminados. Voy a requerir aquí 120.459. De lo que es la tercera industria, voy a requerir 80.681 y así sucesivamente. De esa manera, nosotros podemos administrar la economía y cumplir con las demandas externas que se están solicitando. Veamos cómo es de mucha utilidad manejar un software para poder auxiliarnos en el proceso de solución de matrices, ya que en este caso pues vemos que las cantidades que se estaban manejando y el tamaño de las matrices empieza a complicar mucho el proceso. Y si yo lo voy haciendo manual, es probable que a lo largo de todo el procedimiento vayamos perdiendo cierta precisión. Entonces, para problemas de este tipo, pues la recomendación sería apoyarnos en algún sistema algebraico de cómputo como es este, o también podríamos hacer uso de Sage. Por este video es todo. En el siguiente vamos a cerrar el tema de inversa de una matriz.